Desde la tierra de nuestros abuelos presentamos Añoranza de mi tierra. Añoranza de mi tierra. Un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llena de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago. Añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra.
El año de 1910 va a ser un año muy especial para Cartago. Desde inicios de año, el cielo estaba alumbrado por el famoso cometa Halley, y que eso pregonizaba, según las creencias de aquella época, algunas desgracias en la Tierra. Resulta que el famoso calendario de Costa Rica, editado en un principio por Guillermo Molina, y que después lo toma Pedro Nolasco Gutiérrez, hablaba de que entre los días 12 de abril y los días 18 de mayo eran días fatales o días peligrosos, y eso pues empezó a causar mucho temor entre los cartagineses, en especial cuando el 13 de octubre de ese año vino un fuerte terremoto que destruyó prácticamente casi el 60% de las casas de Cartago, ya fuera en su totalidad o las dejó en muy mal estado. A partir de ahí empezó una cantidad de temblores diarios, entre 40 y 100 temblores perceptibles, y el gobierno de don Cleto González Víquez creó una junta de socorro y empezaron inclusive a llegar ya ayudas internacionales para los damnificados de Cartago. Entre las medidas que se tomaron fue que se creó una junta de socorro con gente muy distinguida, y también se empezaron a realizar por parte del gobierno y por parte también de los particulares a construir las famosas tembloreras o casitas provisionales, ya fueran de lona o de metal o de madera, para que la gente durmiera, porque se creía que en cualquier momento pues iba a venir el día fatal, es decir, un gran cataclismo, un gran terremoto, o todo lo que los cartagineses pensaban ante esta ola tan fuerte de temblores. El primer gobierno centroamericano en que se preocupa por Costa Rica va a ser Guatemala, y después lo hace El Salvador, y de ahí en adelante las noticias en el mundo pues empezaron a comunicar lo que estaba pasando en Cartago. El día 4 de mayo, a eso de las 6:50 de la tarde, para unos a las 6:47, se vino pues el terremoto famosísimo de Cartago, de una intensidad entre 7 y 8, el cual destruyó en poquísimos segundos la ciudad prácticamente en su totalidad. La Junta de Socorro y el gobierno inmediatamente declara zona militar a Cartago, y luego el Congreso suspende las garantías constitucionales para la provincia de Cartago, y a partir de ahí empieza una etapa muy fuerte de demolición y de instalación de las familias de Cartago que quedaron damnificadas, que en su gran mayoría emigraron a San José o otros lugares del Valle Central. Los cartagineses tuvieron que enfrentar fuertemente esto. Prácticamente la ciudad quedó despoblada y militarizada, porque también no faltaron los cacos que venían a robar a la ciudad de Cartago si todas las permanencias de las casas habían quedado pues a la intemperie. Es así que en este régimen militar que se crea en esa época, nadie podía entrar ni salir a Cartago sin la autorización expresa militar. Para su reconstrucción, que es lo que verdaderamente ha llamado mucho la atención, se crearon dos sistemas de organización militar, uno al este de Cartago y otro al oeste de Cartago.
A partir de ahí se empieza la demolición, los edificios que quedaron en mal estado, se construye un tranvía para sacar los escombros, se macadamizan las cuadras de Cartago, es decir, las calles y las avenidas van a quedar con macadam, y en el término de 8 meses, que es una cifra verdaderamente increíble, Cartago está absolutamente limpia, no hay escombros, no hay edificios dañados, se rectifica la ciudad, sobre todo en la parte este, en los alrededores de la iglesia de Los Ángeles, se rectifica la ciudad y un récord el 31 de diciembre de 1910, el gobierno declara pues que ya termina la parte correspondiente a ellos de limpieza de la ciudad. Se hacen muchas preguntas que todavía algunas no se pueden contestar. Una de ellas, ¿cuántos muertos se dieron en Cartago? Eso es lo más difícil, porque cuando llegó el señor presidente a Cartago, que fue en la madrugada del 5 de mayo, dispuso de inmediato enterrar todos los cadáveres que en esos momentos se habían recolectado. Muchos de ellos estaban en la plazoleta del cuartel de Cartago, unos 200, un poco más de cadáveres, y al día siguiente se enterraron 70 más en tumbas abiertas, directas, para enterrarlos sin ningún oficio de ninguna naturaleza, porque se temía pues que eso podía producir una epidemia aún mayor. Pero las familias del centro de Cartago pues no quisieron llevar a sus muertos, a sus cadáveres a la zona pública, por decirlo de una forma, sino que ellos se encargaron de llevarlos al cementerio y enterrarlos en las maltrechas tumbas pocas que habían quedado en el cementerio general de Cartago. No se han contabilizado esos muertos, que pueden ser los más en realidad, ni se contabilizaron los muertos que se dieron, por ejemplo, en Paraíso de Cartago, que Paraíso de Cartago fue bastante afectado, una de las zonas más afectadas de Cartago, puede haber tenido unos 70 muertos. Algunos otros en las barriadas de Cartago, sobre todo la barriada de Taras. Y lo importante es saber cómo fue que se produjo este terremoto, porque si estaba bien determinado es la famosa falla de Tablazo, que viene pues a la orilla de las terminaciones de la cordillera de Talamanca. Pareciera que es la misma falla la de Cartago, pero lo cierto es que el terremoto no se dio como otros temblores que se registraron hacia el sur oeste de esa falla, sino todo lo contrario, hacia el sureste. Por lo tanto, la zona más crítica puede haber sido más o menos lo que hoy es Valle del Guarco Sur, Aguacaliente de Cartago o San Francisco de Cartago y esa zona, porque la destrucción mayor fue entre Aguacaliente y Paraíso de Cartago, y en la zona de la ciudad la destrucción mayor también se dio con mayor fortaleza. Este terremoto fue en la parte este. El terremoto de Cartago no duró mucho, fue muy violento, sumamente violento, pero no duró más de 16 segundos. La gente sintió como que la tierra se levantó y un jalonazo hacia el este, por eso que todas las construcciones cayeron hacia el oeste, ¿verdad? Pero las que estaban paradas estaban en lamentable situación ya, porque los estragos que había hecho el terremoto del 13 de abril, más la cantidad de temblores que se dieron durante todos los días, en realidad con muy poca fuerza un terremoto ya pues, terminaba pues lanzando al suelo todos esos edificios y casas de esta ciudad. Esto queda para la memoria de Cartago. En realidad el gran problema que tuvo esta ciudad fue la cantidad de gente que emigró
En un momento prácticamente no había no tenía ni habitantes Cartago, todo el mundo se fue a donde sus parientes o a nuevas casas, a San José, Heredia, La Juela u otros lugares, y mucha de esa gente no regresó jamás a la ciudad, otros sí regresaron. Entonces el problema demográfico de Cartago, una vez más, porque en la historia se dio en otras oportunidades, afectó muchísimo al desarrollo de la muy noble y leal ciudad de Cartago. Muy buen día, estimada audiencia de la 21 Nicaragua y Café con Letra. Les saluda Betsa Villalobos y Dailet Calero. En ocasión de nuestro relanzamiento oficial este 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, tenemos una entrevista especial y en primicia al investigador y periodista David Rivera, quien nos comentará sobre la investigación y la publicación de la obra Vida y legado del general Rigoberto Cabezas. Pero antes de entrar en detalles, queremos mencionarles que nuestro medio hace honor a Rigoberto Cabezas y es el primer medio digital hecho por y para estudiantes.
Así es, Dailet. El Aventino Nicaragua es un medio digital que surge el 1 de marzo del 2016 en honor a Rigoberto Cabeza, fundador del diarismo en Nicaragua. Café con Letra también es un programa digital que trabaja en conjunto con el Aventino Nicaragua. Y sin más preámbulo, iniciamos con nuestro invitado. Nos hemos enterado que su libro es fruto de una ardua investigación de su parte. Coméntenos cómo fue ese proceso y cómo decidió que este tema era el indicado para su trabajo como investigador. Gracias por la invitación, me siento muy contento porque el Aventino vuelve y esa es una buena noticia porque ha sido un medio que ha impulsado grandemente la figura de Rigoberto Cabezas. Yo creí que estaba solo, porque ya Mario ya no lo miraba con el Aventino, pero me dio la buena noticia, volvemos. Y eso para mí es muy importante porque es un medio que ayuda a los estudiantes de periodismo, no de una universidad, de todos, y nos ayuda a que la figura de Rigoberto Cabezas se conozca en el mundo, por eso estamos en plataforma. Eso es genial y los felicito por ese reinicio, agarrando fuerzas y baterías, y así ya vamos juntos. Digo que vamos juntos porque estamos inaugurando, vamos a presentar una obra de Rigoberto Cabezas, Vida y Legado, este 1 de marzo, en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde vamos a hacer un homenaje póstumo, obviamente, a Rigoberto Cabezas. ¿Cómo fue toda esta experiencia? Bueno, había un vacío en las aulas de clase. No se hablaba de Rigoberto Cabezas. Los chicos de comunicación salían de las universidades y no sabían quién era Rigoberto Cabezas. Ustedes son una nueva generación que nos están ayudando a nosotros, los profesores, los que estamos, en este caso el profesor Mario, personas, estamos tratando de impulsar esto, rescatar esta memoria histórica de Rigoberto Cabezas, el fundador del diarismo en Nicaragua, el reincorporador de la justicia. A este hombre le debemos mucho agradecimiento histórico. Fuera por él, que tuviéramos una Nicaragua más pequeña. La investigación nace hace 3 años. Se inició desde Costa Rica, que es su país natal, ahí nació en Cartago. Hicimos primero un material audiovisual, comenzamos a hacer polémicas en redes, en las redes sociales, y lo que logramos es que hay un gran interés por conocer la figura de Rigoberto Cabezas. El trabajo de periodismo investigativo tiene muchas dificultades. Cuéntenos cuál fue su principal temor al momento de realizar este trabajo. Bueno, mi principal temor, en principio, el desconocimiento total que hay de la figura de Rigoberto. No lo conocen. Yo estaba en Costa Rica, iba a las instituciones públicas que quería información sobre Rigoberto Cabezas y me decía, ¿quién es? ¿Quién es? Me decía. Es un tico, nació acá, nació en Cartago. Y les llevaba el acta de nacimiento, que lo saqué en la curia arzobispal de San José, proporcionado por Rubén Darío IV. Ese documento lo mostraba y aún así, bueno, que bueno, que tantas cosas hizo en agua, allá es un prócer, pero aquí es desconocido. Entonces, comenzar una investigación donde no hay muchos elementos que te permitan enriquecerla, eso preocupa a un investigador. Es como que tengas todo, tenés todas las entrevistas, entonces vas a armarla, vas a analizarla y vas a producir tu video. Pero en este caso no tenía nada. Tenía fuentes de internet, algunos libros que se leen, pero recurrí a fuentes más externas, como por ejemplo familiares, personas que han leído de él, escritores, han escrito sobre él, y entonces así poco a poco empecé a armar la historia desde su genealogía, porque eso es importante, saber los orígenes de que tiene Rigoberto Cabezas. Por ejemplo, los orígenes, el linaje de la mamá de Rigoberto Cabezas, Josefa Oremuno, pertenecen, los familiares son descendientes del acta firmante de independencia de Costa Rica. O sea, viene de gente culta, de gente muy alta. Y eso se le debe también a la
toda la preparación académica que tuvo Rigoberto Cabezas durante fue niño y ejerció primeramente el periodismo en Costa Rica. ¿Cómo ha sido la acogida de parte del gremio de periodistas nicaragüenses y costarricenses, ya que su trabajo muestra al general que es nacido en Cartago, según un video publicado en YouTube en su gira por ese país? Ha sido bastante placentero de mi parte el saludo que he recibido de mis colegas, porque ellos han dicho, bueno, por fin llegó algo que puede ayudar a la gente a recordar a Rigoberto Cabezas. Con ese libro lo puedes llevar, me decían algunos, a las bibliotecas de las universidades que enseñan periodismo y puedan meter el tema, y ese libro va a ayudar a los colegas docentes a que puedan hablar más profundo de Rigoberto Cabezas. ¿Qué explico? Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Él nació allá por circunstancias de la vida, pero toda su vida la pasó acá. Ya sabemos la historia de que se vino de Costa Rica, el tipo de periodismo que él implementaba no era del agrado de algunos presidentes, entonces lo exiliaban. Acá él empezó a hacer su obra patriótica, su desarrollo como militar, intelectual, y toda la historia que sabemos de él. Pero en los colegas, pues, alegres, contentos de que ya tenemos una forma como incentivar a los alumnos de periodismo a que por lo menos se recuerde la figura de Rigoberto Cabezas cada 1 de marzo. Antes, por decirle algo, chicas, antes las universidades mandaban delegaciones de estudiantes con un ramillete de flores a hacer una ofrenda floral en la tumba de Rigoberto Cabezas. ¿Dónde está la tumba? En Masaya, en la salida hacia Catalinas, en el cementerio que lleva su nombre. Incluso, imagínense, hay gente de Masaya que no sabe que hay un cementerio que se llama Rigoberto Cabezas. ¿Qué les parece? Que no saben. Entonces, lo conocen como cementerio municipal, pero en el nombre, ahí lo van a ver ustedes en imágenes, hay un rótulo que dice Cementerio Rigoberto Cabezas. Usted entra y al fondo está el mausoleo, está la tumba de Rigoberto, así como lo pueden ver, apreciar en imágenes. Ese es algo que donaron, ese busto lo donaron unos diplomáticos costarricenses, lo que es la placa y lo que han hecho la familia de Rigoberto Cabezas. Pero la noticia ha sido genial, ha sido recibida muy bien y nos están apoyando en la cobertura de estar impulsando la figura del general Rigoberto Cabezas. Y ahora, para ir acercándonos al tema de la conmemoración del Día Nacional del Periodista y el lanzamiento de su libro, cuéntenos qué podemos esperar en el teatro. ¿Habrán sorpresas? ¿Habrán invitados? Sorpresas, va a haber mucha emoción porque vamos a tener al representante de la sede diplomática de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Porque él es costarricense y eso es un fruto, que lleguen diplomáticos costarricenses en este país a dar un homenaje a Rigoberto Cabezas. Eso es el inicio de grandes noticias para Costa Rica en el tema de Rigoberto Cabezas, por ese lado. Por lo otro, vamos a tener un representante de la Asamblea Nacional que nos va a hablar de la orden de Rigoberto Cabezas. Recordar un poco, en el 2011 yo recibí la orden de Rigoberto Cabezas, que por cierto, hay que aclarar, es la orden, la máxima distinción que hace el Estado de Nicaragua a un periodista por su trayectoria, por su trabajo que ha hecho. Ese día se va a recordar un poco en el año 2011, que fue el otorgamiento que el día fuera el diputado René Núñez que me otorgó esa orden en nombre del Estado de Nicaragua. También vamos a tener a Rubén Darío IV, el descendiente directo de Darío. ¿Qué tiene que ver Darío con Rigoberto? Bueno, en principio, antes de la investigación no se conocía
que tuvieran algún nexo, aparte de que son contemporáneos en las edades. 24 años tenía Rubén Darío, 17 podía andar Rigoberto Cabeza, entonces eran contemporáneos. ¿Cómo es el nexo de Darío y Rigoberto? Bueno, en la boda de una de las hermanas de Rigoberto llegó Rubén Darío a declamar un poema en el brindis, y a raíz de ese poema que menciona Masaya, Ciudad de las Flores, es que se conoce a Masaya con esa expresión. O sea, cuando dicen Masaya, Ciudad de las Flores, se debió a ese poema de Darío en la boda de una hermana de Rigoberto Cabeza. Ahí ellos se encontraron, ahí platicaron y ahí hicieron un nexo de amistad, de amigos. Entonces ahí comprobamos nosotros, porque en la lista de invitados estaba Rigoberto Cabeza. Entonces sí se vieron, sí se conocieron. Lo estamos demostrando en esta investigación. Aparte de eso, los reconocimientos, y Darío también va a declamar ese poema. Así que es algo que no se pueden perder. Esto va a estar muy interesante. Súper. Y es un punto de la historia muy importante para ambos países. Claro que sí, así que están cordialmente invitadas. Tienen que ir a este gran evento. Vean, les voy a enseñar algo muy hermoso. Acá este es un cuadro, vean, del general Rigoberto Cabeza. Esto lo estamos entregando, ya como cierre, estamos entregándolo en las universidades, con un libro. Vamos a hacerlo en todas las universidades para recordar la memoria histórica de Rigoberto Cabeza. Así es, muchas gracias, licenciado David Rivera, por habernos acompañado. Una muy buena noticia, y vamos a estar en primera fila este miércoles 1 de marzo en el Teatro Nacional Rubén Darío, presenciando el lanzamiento oficial de su libro, que ahora sobre la historia de Rigoberto Cabeza. Y celebrando el relanzamiento del Aventino, ¿verdad? Porque hay que celebrar. Muchas gracias. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.